Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bracken Books. Aquellos que me sigáis en Twitter habréis visto que durante los últimos meses he estado jugando bastante al ajedrez. Y claro, eso lógicamente se traduce también en leer libros sobre el tema que más pronto que tarde iban a acabar recalando en el programa. Aquí tenéis el primero, nada menos que escrito por uno de los campeones del mundo de ajedrez más famoso de todos los tiempos, Garry Kasparov. Pequeña descripción del libro. El libro en cuestión se titula Cómo la vida imita al ajedrez, escrito, como digo, por Kasparov hacia 2006, justo después de que este famosísimo ajedrecista dejara el ajedrez profesional y se pasase a la política. De hecho, a la oposición política al presidente de hierro de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Es por tanto un libro que ya es añejo, pues tiene más de 15 años, aunque no por ello ha perdido el gran interés que sigue despertando en la gente al estar escrito por tamaña personalidad. Publicado por Debate, podéis conseguirlo fácilmente en Amazon por unos 18 euros. El libro es bastante extenso, aproximadamente unas 350 páginas, y bueno, yo lo he leído a poquitos, en pildoritas, y la verdad es que muy bien, me gustó. Una particularidad interesante es que al finalizar cada capítulo, Kasparov hace una pequeña alabanza de alguno de los campeones del mundo que le precedieron, lo cual es bien interesante, porque nos cuenta anécdotas de esos jugadores y cómo era su estilo, y bueno, eso enriquece mucho. Eso me gustó de lo que más, la verdad. ¿Qué sabemos del autor? Garry Kasparov es una celebridad, quizá la más grande que el noble arte y juego del ajedrez ha dado. Nació en Bakú en 1963, en lo que entonces era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Muy pronto deslumbró al mundo con su talento para el ajedrez y, apoyado por su madre, se convirtió en gran maestro. Su talento era tal que consiguió retar al campeón del mundo cuando contaba con la edad de 21 años, tan jovencito era. Y bueno, fue entonces el campeón era Anatoly Karpov, también un brillante ajedrecista, y su duelo por este torneo, por el campeonato del mundo, que se prolongó durante un año de extenuantes partidas, provocó el seguimiento de un montón de gente aficionada y no aficionada al ajedrez, ya que había también un componente de división entre la sociedad soviética, y es que Karpov era el perfecto héroe ruso de familia modesta y trabajadora, que se había alzado con el título de campeón del mundo, recuperándolo de las manos de los malvados americanos de Bobby Fischer. Kasparov era, por otro lado, de ascendencia judía, de etnia azerbaiyana, y representaba quizá a las clases menos favorecidas dentro de la URSS, los no rusos. Así que bueno, estos eran los que la apodaban. Pero además de este trasfondo político, que habría quedado en nada si no fuese porque además ambos jugadores eran auténticos genios del ajedrez. Kasparov finalmente consiguió destronar a Karpov, convirtiéndose en el más joven de la historia en conseguir el título con solo 22 años. Después combatieron en varios duelos más, incluido un campeonato del mundo que se realizó en Sevilla en 1987, y representaron una rivalidad enorme. Kasparov siempre venció y no cedió su trono mundial hasta el año 2000, cuando un joven alumno suyo, Vladimir Kramnik, consiguió vencerlo. Retirado del ajedrez desde 2005, se ha dedicado Kasparov a la escritura, y por eso, entre otras cosas, tenemos este volumen hoy en el programa. Y bueno, también a la oposición política al régimen de Putin, como ya he comentado. Esto le hizo dar con sus huesos en la cárcel brevemente, es cierto, apenas unos días, y la verdad es que también acababa bastante desencantado con todo eso. Sin duda, Kasparov es uno de los deportistas más brillantes de la historia, y no siempre podemos conocer de primera mano las impresiones y los pensamientos y las reflexiones de un deportista tan competitivo y, como digo, eso de su puño y letra, como en esta ocasión. Leamos una cita sobre la victoria y la derrota que Kasparov considera del siguiente modo: por mucho que disfrutemos ganando, y ganar siempre sería obviamente lo ideal, es importante que nos demos cuenta de que las contrariedades son tan inevitables como necesarias si queremos progresar. La clave está en evitar las pérdidas catastróficas en las batallas decisivas.
Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. El ensayo es una interesante reflexión de Kasparov acerca de los métodos, formas de pensar, de entrenar y de encarar el mundo, en definitiva, que fue creando y procesando en el largo y exitoso camino que recorrió como ajedrecista de primer nivel durante algo más de 30 años. Desde luego no se queda ahí, y puesto que en 2006 estaba de lleno metido en la oposición rusa, hay numerosas referencias a cómo estos métodos, estos aprendizajes del ajedrez, les sirvieron o les han servido en su nueva aventura. También hay referencias desde luego al mundo de la empresa, porque no en vano Kasparov fue un jugador que pronto exploró su vena comercial siendo el dueño y el nombre de varias empresas dedicadas a juegos de ajedrez. Ahora, de hecho, si os metís en YouTube a ver vídeos de alguna partida o lo que sea, no os tardará en aparecer el anuncio de su escuela online, un anuncio que es soberbio, la verdad. Y bueno, con estos mimbres es que se teje este interesante ensayo, cuajado también de anécdotas, especialmente de sus célebres campeonatos del mundo contra el campeón ruso Anatoly Karpov. Cosas buenas y positivas. A mí me ha gustado bastante el libro, fundamentalmente porque te acerca a las bambalinas de aquello que pasaba por la cabeza de uno de los más brillantes deportistas de la historia. La rivalidad Karpov vs Kasparov es una de las más reñidas de toda la historia del deporte en cualquier disciplina, puesto que durante varios años se disputaron el título mundial, además con el componente político de fondo que hemos comentado, y también por el odio que se profesaban el uno al otro, ¿no? Y si ven las partidas, veis las fotos y es que hay miradas que bueno, pues son parece que te van a matar, ¿no? El rival. Entonces, bueno, era un duelo muy espectacular. De hecho, cuando se disputó en Sevilla congregó a muchísimos aficionados y también gente que curiosa quería verlo, y la retransmisión de ese evento por televisión española pues recapó tanta audiencia como un partido de fútbol, no digo más. Y eso que el ajedrez no parece precisamente un deporte que sea muy vibrante, ¿no? Como para verlo en la tele. Pero bueno, además en este libro que nos acerca a este mundo en el que Kasparov estuvo inmerso, pues también nos trae las reflexiones que se suceden a lo largo de sus páginas y son de hecho muy interesantes, no solo para mejorar en el juego de ajedrez, que creo que lo son, pues yo estoy mejorando, que ya es decir algo, sino también para la vida en general, esa forma de explicar qué es la estrategia, cómo actuar acorde a un plan, qué papel desempeña la táctica y la preparación de las partidas, o cómo ser más creativos y confiar en nuestra intuición. Bueno, en definitiva, yo creo que es interesante y porque sirve, como el título avisa, para cualquier faceta de la vida. De hecho, el libro no está planteado para que sea leído por ajedrecistas. No hay referencias a partidas, posiciones o jugadas intrincadas que hagan espantar a un profano, sino que, bueno, es una colección de anécdotas y enseñanzas y reflexiones sobre el asunto. Parece más un libro de autoayuda que un libro para aprender tácticas de ajedrez. Personalmente me gusta la idea que Kasparov propone sobre la autoconciencia de lo que hacemos. Muchas veces hay cierto debate sobre qué es más importante, si el talento innato o la práctica. Un debate que se ha enfrentado durante años y que más o menos hay consenso en el mundo de la psicología actual al respecto. Lo importante no es ni una cosa ni la otra, sino la interacción entre ambos, la mezcla. Practicar sin tener ninguna actitud para algo pues no suele ser muy efectivo, pero tener talento y no practicarlo, no profundizar en él, pues tampoco suele servir. Pues bien, Kasparov añade aquí una pequeña reflexión al respecto muy interesante y es la que sigue, leo del libro. No basta con tener talento, no basta con trabajar y estudiar hasta altas horas de la noche. Hay que ser, además, profundamente consciente de los métodos que te llevan a la toma de decisiones. Así pues, también es importante para Kasparov el autoanálisis, el autoconocimiento y el estudio sobre nuestras propias decisiones. Solo así conseguiremos subir de nivel en aquellos aspectos de nuestra vida a los que nos dediquemos. Es muy interesante esta idea que Kasparov va desarrollando a lo largo del libro y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con ella. Leo otra cita antes de pasar a la siguiente sección. Como muchos tópicos, los opuestos se atraen, se basa en las escasas ocasiones en las que aparentemente es cierto y se aplica a todas las demás. La atracción suele basarse en parecidos y afinidades.
Excepto los depresivos recalcitrantes, el resto hemos de gustarnos a nosotros mismos para sobrevivir. Y si nos gustamos a nosotros mismos, tendemos a apreciar también nuestras características cuando las vemos en los demás. A un hombre tímido seguramente le beneficiaría salir con una mujer sociable, pero solemos acabar con parejas con las que tenemos mucho en común. Y cosas negativas. Pero el libro en sí no es para nada perfecto. Si tenéis esa curiosidad, yo diría que es de calidad media. Entretiene, tiene buenas reflexiones y si estás interesado por el juego del ajedrez, pues es muy recomendable. Pero yo creo que fracasa estrepitosamente en ser interesante para el gran público y bueno, es una opinión personal, claro. ¿Por qué? Bueno, pues su premisa inicial es que el ajedrez es un reflejo de la vida, imperfecto y limitado, pero útil al fin y al cabo. Puede ser que sea así, pero bueno, poco después de publicado el libro, el movimiento político que Kasparov lideraba desapareció y el propio Garry dio con sus huesos en la cárcel. Es bien conocido que el ajedrez es interesante, es útil, es divertido incluso, pero no necesariamente destacar en esta disciplina te hace mejor en otras. Así que, en parte, la tesis que defiende el autor en el ensayo es falsa, o lo parece, viendo su propia trayectoria vital. Otro punto negativo es para el que sea muy aficionado al juego. Uno que esté inmerso en aprender las aperturas, en jugar, en obtener trucos y valiosos conocimientos tácticos, pues quizá quede algo defraudado por el contenido del libro, ya que solo hay menciones tangenciales, como he comentado, a este tipo de cosas. Y como dije en lo positivo, el libro en realidad está orientado al gran público, así que olvidaos de tener un repertorio de jugadas para analizar o problemas que resolver o comprender aquí. Pero al mismo tiempo ese gran público quizá no vea colmadas sus expectativas ante las ideas que propone Kasparov, que naturalmente nacen y le surgen de sus dotes como ajedrecista, con lo cual bueno, es un mix no conseguido en mi opinión. Aunque tampoco vamos a ahondar más en lo negativo porque el libro cumple muchos de sus objetivos como son entretener y hacer pensar y reflexionar al lector. Vamos ya con la última cita de hoy, algo larga pero que en mi opinión muestra bien las cualidades de este ensayo. Dice del siguiente modo: hoy día se hace especial hincapié en la especialización y la concentración. Los estudiantes solían ir a la universidad con la idea de edificar sus aspiraciones. Hoy se ha convertido fundamentalmente en una experiencia vocacional. Dedicamos tanto tiempo, tanto esfuerzo a ser buenos en aquello que hacemos que no nos damos cuenta de que probablemente haremos mejor lo que hacemos si mejoramos en lo demás. Parece raro decir que ser mejor artista pudo convertirme en mejor jugador de ajedrez, o que escuchar música clásica puede convertirte en un directivo mejor. Y sin embargo, esa es exactamente la cuestión a la que se refería Richard Feynman, cuando dijo que ser un percusionista le hacía ser mejor físico. Cuando aceptamos regularmente el desafío de la novedad, mejoramos los músculos cognitivos y emocionales que nos convierten en más eficaces en todos los sentidos. Si conseguimos superar el miedo a hablar en público o a enviar un poema a una revista o aprender un nuevo idioma, esa seguridad impregnará todas las facetas de nuestra vida. No podemos quedar preso de lo que hacemos hasta el punto de dejar de ser seres humanos curiosos. Nuestra mayor fuerza es la capacidad de asimilar y sintetizar los modelos, los métodos y la información. Inhibir dicha capacidad intencionadamente para centrarnos en una sola cosa no solo es un crimen, sino también algo muy poco gratificante. Porque lo leí y sí lo recomendaría. Lo he dicho un poco al inicio, últimamente estoy inmerso en jugar y mejorar al ajedrez y desde luego este libro parece interesante para conocer algo más la visión que del mismo tiene el jugador por excelencia, el endiosado Kasparov. Por eso lo leí y porque bueno, su obra magna, Mis ilustres predecesores, es extraordinariamente cara y muy larga. También lo leí porque al fin y al cabo trabajo en el mundo de la gran empresa donde bueno, estamos día a día hablando de proyectos, de qué es estrategia y cómo implementarla, de cómo aterrizar las grandes ideas y demás. Y en este contexto este libro es como una buena charla motivacional que hace pensar y me ha venido bien, la verdad. Creo que he cogido varias ideas y que es un libro útil
Así que por esto último y por lo interesante que me ha resultado las anécdotas relativas a los grandes campeones del mundo y a la situación de Kasparov en los campeonatos del mundo, diré que sí lo recomiendo si estáis mínimamente familiarizados con el ajedrez y si os interesa este juego. Si no, pues quizás se os haga algo de bola. ¿A qué se parece? Es difícil encontrar un ensayo temático parecido, yo no he leído ninguno. Sin embargo, creo que sí que hay una recomendación que ha de surgir en el programa. Hace algunos años ya, en España, en el Canal Plus, dentro del programa llamado Informe Robinson, se realizó un documental breve de algo menos de media hora sobre el intenso duelo y la rivalidad entre Karpov y Kasparov, con entrevistas a los mismos y también a periodistas especializados del género como Leoncho García. Es necesario verlo para aquellos que os interese el ajedrez o esta famosa rivalidad deportiva. Está disponible en YouTube, si lo podéis encontrar, os resultará interesante seguro. Os voy a poner el enlace en la descripción del programa. Y bueno, con esto despedimos el programa de hoy, emplazándoos a la semana próxima para tener una nueva recomendación literaria. Espero os haya gustado este viaje al mundo del ajedrez y bueno, darle a like si así ha sido y no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya, para estar al tanto de nuevos programas y bueno, un poco para apoyar y ver un poco que os gusta esto. Me despido por hoy con un saludo y deseando que tengáis un buen día.